esto suele desconcertar mucho a los que buscan sentido a las cosas, que son los más. Pero al mismo tiempo es una forma irresistible y deleitable. Una de las formas de leer que se me ocurrió también sería esta, ¿no? Sería precipitarse en una especie de ferrocarril de palabras buscando una inapropiada, la aflojada, la mancha, hasta llegar vertiginosamente al final y respirar hondo, como si alguien acabara de cruzar por un largo alambre flojo desde un extremo al otro del circo, en bicicleta, con los ojos vendados, manteniendo en equilibrio malabarístico una docena de naranjas y con alguien que le hace cosquillas atrás. Sí, las observaciones del hebreo, o sea, como se combinan por un lado, críticas y reflexiones, y por otro lado también bromas, por ejemplo, bromea mucho con los títulos de los libros. Gandolfo es el escritor, básicamente, y claro, él es el lector, ¿no? Claro. Y de tanto en tanto, Lebrero habla algo de sí mismo, o sea, aparece la cuestión de la parapsicología, aparece, digamos, algunas reflexiones respecto de sus comienzos como narrador, de sus relaciones con editores. Pero bueno, en ese sentido, te quería preguntar a vos, como el lector, bueno, del libro, pero también como compilador de este otro libro, ¿cómo te parecía que aparecía Lebrero, digo, acá, digamos, en sí mismo, ¿no? O sea, más allá de su rol como lector de Gandolfo. Como lector de Gandolfo. Bueno, digo, hay que decir un detalle también, que en Uruguay todavía no se conoce la poesía de Francisco Gandolfo, y notado, porque he hablado también aquí en Argentina, he hablado con amigos argentinos, tampoco la conocen y es muy sorprendente, ¿no? Yo la conocí gracias a un libro que me prestaste vos y que tuve que devolver, pero era muy impresionante. Me pareció realmente algo cuando Lebrero dice: usted no hace poemas, hace cosas, y no le gustó nada a Francisco Gandolfo. Yo creo que está hablando de un deslizamiento muy importante de lo que es la poesía de Gandolfo, que es muy inasible muchas veces, ¿no? Estamos ante la poesía. Bueno, vos sos poeta también, Campo Albornoz, que también plantea otro camino de la poesía. Lo que hay aquí de Lebrero en cuanto a su personalidad, está esa seguridad que tiene él para expresarse, esa, digamos, capacidad y valentía y coraje para decir lo que estaba pensando. Hay que pensar un detalle, que esta correspondencia está básicamente bajo el terrorismo de Estado. Está en el Cono Sur, en los momentos más jodidos que hubo en Argentina, en Uruguay y en Chile. Y Lebrero no tiene problema ninguno en decir, en una especie de credo que va mencionando, en decir lo que él cree de la política. Dice, como Vallejo, dice Lebrero, como Vallejo opino que, comillas, la historia del arte no ofrece ningún ejemplo de artistas que, partiendo de consignas o cuestionarios políticos propios o extraños, haya logrado realizar una gran obra, cierre comillas, y que, abre comillas, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, etcétera, 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 es una forma de crear las mejores inquietudes y nebulosas políticas. Y entonces Gandolfo le dice que no le tenga miedo a la revolución, o no sé si viene la revolución, ¿no? Y entonces... Sí. Que lo pueden mandar a cortar yuyos. Lo quieren claro, sí, lo pueden mandar a sacar yuyos a Lebrero. Y entonces Lebrero dice, yo no temo que una revolución social me mande al campo a sacar yuyos. O sea, todavía no estaba la dictadura, no había venido la anécdota. Tal vez, dice Lebrero, incluso me haría bien para el sistema nervioso. Simplemente no creo en las revoluciones sociales, o mejor dicho, no espero nada bueno de ellas. Creo en la mutación biológica y creo en la inflexibilidad de las leyes naturales. Creo que una de estas leyes es dejar que lo superfluo, lo vano, lo innecesario, lo falso y lo mentiroso caigan podridos cuando les llegue el turno, y que la humanidad está diseñada para ir seleccionando lo mejor a través del largo proceso evolutivo, sin que deban engañarnos incidentes locales o apreciaciones en cortos periodos de tiempo. Creo, en fin, que la teocracia es una realidad, que Dios manda silenciosa y pacientemente, que es el tirano más jovial y liberal que pueda existir. El hombre llega a clamar contra Dios por la infelicidad que ha escogido
en usufructo de la libertad que él le otorgó. En fin, dice el librero, que mi teocracia se parece mucho a su acracia. Y por eso le decía que muy probablemente llegáramos a un acuerdo total. En lo que me manifiesto inflexible es en el respeto hacia su poesía. Cuídela como a una niña en edad de merecer. Sedúzcala, pero no la viole. Digamos, el enganche del hebrero con la poesía de Francisco se dio sobre todo a partir del segundo libro, del segundo libro de Gandolfo, que se llamó El Psicópata, Sí. que tenía un subtítulo que era Versos para despejar la mente. ¿Y le iba a poner marxismo erótico? ¿No le iba a poner? No, ese era el tercer libro, que se llamó finalmente Poemas Joviales. Sí, efectivamente, un título que consideraba Francisco era marxismo erótico, y el hebrero ahí intervino para... Claro, pero ahora, con respecto a lo del subtítulo Versos para despejar la mente, el hebrero digamos, lo tomó, diría casi al pie de la letra, ¿no? Le decía justamente eso a Gandolfo, que su poesía tenía un efecto casi terapéutico, Sí. ¿no? Bueno, yo cuando vi que podía hablarle y preguntarle lo que quería, me quedé muy sorprendido porque el taller duró 3 meses nada más y continuaba. En esos 3 meses yo dediqué mucha correspondencia a discutirle el taller virtual al hebrero y a discutirle que eso está mal, que no está muy bien, que no sé qué. Yo no entendía absolutamente, no entendía nada, no sigo entendiendo, pero bueno. Por ejemplo, yo creía que estaba haciendo un taller literario. Y él hace énfasis una y otra vez que no es un taller literario, aunque es un taller literario. Porque es un taller de motivación literaria, ¿me explico? No es para tratar autores, para tratar incluso más, son ejercicios que yo me doy cuenta ahora recién, realmente ahora lo capté, que eran para estimular distintas zonas verbales, ¿no? ¿Me explico? Por ejemplo, una zona que no estamos acostumbrados a tratar verbalmente, o no necesariamente, es el oído. Entonces un ejercicio era dar una vuelta a la manzana como si tuvieras un grabador invisible en el hombro, ¿no? Ahora lo podríamos tener en el celular, claramente, pero bueno. Entonces das la vuelta a la manzana y cuando llegás escribís en el papel, en una página y media, todo lo que oíste, pero nada de lo que viste. Entonces eso te llevaba a chocarte contra la expresión verbal, ¿no? Contra el lenguaje. Porque el lenguaje no está hecho, no es tan fácil para hablar de sonidos. Estamos más hechos para lo visual. Y de hecho, cuando empezás a hablar de sonidos específicamente, sin tratar de decir qué fue lo que ocasionó tal cosa, inmediatamente te surgen metáforas que son visuales, ¿no? La restricción te obliga a expresarte de otra forma. Ahora, de esos textos, de esos ejercicios, no surgían necesariamente, o casi nunca surgían, un cuento, que es lo que todos queríamos escribir. Entonces yo chocaba con él y le decía, te mando un cuento, y ahí me lo destruía, y le llegué a decir en un momento, yo no entiendo, y yo escribo cualquier boludez y a vos te encanta, te parece fascinante, lograste tal cosa. Y te mando un cuento que está pensado, que no sé qué, y me decís que no, que está. Y no lo lograba entender. Incluso dentro de los propios cuentos que yo le enviaba, había, por ejemplo, hubo 2 cuentos que tampoco sentí que me dijo, son extraordinarios, ¿no? Me dijo, ¿no? Pero agregó, seguí que estás en racha y eso se corta. Entonces yo cuando me tira una buena, me tira así. Ahora, yo veía eso que me decían que eran extraordinarios, esos 2 cuentos, y los comparaba con los otros cuentos que le enviaba, y yo, francamente, no veía grandes diferencias. Ahora las veo, lo que quería. Él me decía que los ejercicios como este del grabador eran como análisis que vos los llevás al médico, y el médico te dice si estás bien sintonizado, si no estás bien, y nada más. Implica que podés escribir, pero que estás bien sintonizado. Sintonizado digo yo la palabra, no lo usaba análisis y el médico te dice tal cosa. Bueno, yo lo miro, estos ejercicios, como si fueran para diagnosticar. No es literatura, no es necesario que sea literatura. La idea es, y tampoco lo decía así, es usar todos los elementos que tenemos los seres humanos, que no son solamente la vista, ¿no? Digamos,
y buscarlo sensorial de distintas formas. Lo mismo que con la memoria. Uno de los ejercicios era, estamos en tal día. Bueno, tenés que escribirme todo lo que recuerdes hace 10 años en ese mismo día. Y era un ejercicio de memoria, y porque él sostenía, bueno, no solamente el hebrero, que la memoria y la imaginación están íntimamente, se nutren una de la otra, no sabemos exactamente quién nutre a quién. Toda esa forma de ver la literatura es una forma poco intelectual, ¿me explico? ¿No? O sea, yo creo que es muy poética. Sí, tal vez ahí también puede haber un punto de encuentro con Francisco Gandolfo. O sea, pienso en uno de los libros que aparece comentado en la correspondencia, que fue El sueño de los pronombres, que es un libro que Francisco comenzó a escribir a partir de un sueño. O sea, las cartas lo cuenta, o sea, en una madrugada se despierta y hace un poco entre el sueño y la vigilia comienza a escribir unos poemas. En ese momento había estado leyendo textos de Freud, o sea, venía leyendo así. Él tenía como, digamos, autores obsesivos. En algún momento estaba obsesionado con Nietzsche y le dice, él dice, es la última carta que te menciona Nietzsche, pero no sé qué. Sí, hacía como lecturas así me parece, muy sistemáticas, digamos, con algunos autores. Entonces empieza a escribir esos poemas un poco como, es una especie como de reelaboración, en cierto sentido, con lírica, esos mismos textos de Freud, aunque desentendidos finalmente de los textos de Freud. Y lo primero que hace es enviarle una primera versión al hebrero, ¿no? Le cuenta, dice, he tenido un caso de creación inesperada. Y fue un libro que escribió muy rápidamente, además. Lo que sí aparece, y también muy joven Lebrero, es también como terapeuta, ¿no? O sea, no solamente hablándole y analizando al propio Francisco Gandolfo, sino que dice, me preocupa mucho el asunto de la musa, dice Lebrero. Entreveo tragedias espesas, porque dice que no le gustó lo que le mandó últimamente, ¿no? Sí, aparece en un momento Francisco cuenta algo digamos, de su historia familiar, la cuestión de que él había perdido, digamos, al padre siendo niño, y ahí Lebrero hace unas interpretaciones. No, pero aparte le dice, entreveo tragedias espesas. ¿Por qué no se larga unos días a Montevideo, Piriápolis, para charlar densamente? No quiero decir que yo sea la montaña y usted sea Mahoma, sino que trato de fomentar el deseo expresado en su carta por varios motivos, entre ellos el valor terapéutico de un cambio de ambiente. Pero él está diciendo, venga a hablar conmigo que... Sí, bueno, de hecho esos encuentros también existieron, o sea, la relación no transcurrió solamente a través de las cartas. Sí, después también otra cuestión en las cartas es que, digamos, con las cartas también van libros, publicaciones que se intercambian. Es también como un diálogo en que participan otros autores y otros escritores. Sí, para terminar, una de las cosas que me llamó la atención y que contraría, digamos, el Lebrero que yo conocí, porque tenía muy claro en cuanto a su poética, en cuanto a lo que hay que escribir, el Lebrero decía una y otra vez que cuando el autor sabe mucho del argumento, o sea, cuando lo imagina y se pone a escribirlo, a menudo se adelanta, se anticipa. En cambio, cuando van haciéndome la idea, digamos, la imaginación va siguiéndola, va uno más escribiendo más al mismo ritmo, digamos, con el mismo timing, y no hay esos adelantamientos bruscos, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero aquí, por ejemplo, él le habla a Francisco Gandolfo y le dice, en realidad disfruté mucho con la lectura, especialmente la primera y la última parte, las más psicópatas del libro. Es cierto que ya no impacta él, porque repite mecanismos, pero no tendría ningún empacho en seguir leyendo cosas por el estilo el resto de mis días. Y Lebrero le dice un elogio que puede ser medio bravo, ¿no? Le encontró la manija a algo y me parece bien que le siga dando, si se me permite la expresión poco sofisticada. Y ahí
larga esta idea que me parece interesante. Hay quienes viven a saltos, especialmente en estos países poco desarrollados, y quienes prefieren crear dentro de un esquema. Las dos variantes me parecen cálidas cuando, como en este caso, resultados nuevos. Tal vez fue su primer taller esta correspondencia. Sin duda fue eso. Digo, era parte de esa charla que había entre ellos dos. En este libro tuyo también a veces hay frases que se escriben con un sentido y para mí me gustaron. Quiero leer la última, donde Lebrero está hablando de pensamiento, de filosofía, pero yo no sé si no está hablando de arte, digamos, para mí por lo menos, no sé. Dice, está hablando de que el inconsciente colectivo, están hablando de la gran crisis que hay, vive Argentina, Uruguay, Chile, vive toda América, ¿no? O sea, entonces dice, aunque el inconsciente colectivo tenga sus retrocesos, dice Lebrero, yo creo que el consciente colectivo sigue su lenta marcha evolutiva a través de la ciencia y de la filosofía, ¿no? Y acá está la frase que a mí me gustaría pensar como arte, ¿no? No como ciencia y filosofía, que es en esa difícil traducción al lenguaje binario de una realidad de múltiples dimensiones. A mí me llegó esta carta de una compañía de taller virtual y yo la puse, el fragmento, lo puse al principio del libro porque me parece que también refleja esto que estamos hablando de cómo traducir la realidad de múltiples dimensiones a un lenguaje binario, ¿no? Que es el problema de la literatura, del arte en general, y él dice de la ciencia y de la política. Y dice así: es mucho más honesto engañar al lector con la complicidad del lector, darles ensoñaciones que puedan incorporar a su experiencia de vida, ensancharles el universo en lugar de reducírselo y de cuadriculárselo. Que por otra parte no es engañar, es dar la verdad de uno mismo, de una experiencia interior para la que no hay signos establecidos. Debemos hablar de lo que no se puede hablar, debemos crear la mentira que diga la verdad. Mario Lebrero, 29 de julio del 2002. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Gracias a ustedes.